Vemos el discurso completo de Joe Biden en la reunión general de la ONU 2024. Colegas líderes, hoy es la cuarta vez que he tenido el honor de hablar a esta asamblea como presidente de Estados Unidos. Será mi última vez. He visto momentos importantes de historia al ser electo el cargo de senador en 1972 y sé que solo parezco de 40. Tenía 29 años. En ese entonces pasaban por un punto de inflexión, un momento de tensión e incertidumbre. El mundo estaba dividido en la Guerra Fría. El Medio Oriente iba camino hacia la guerra. Estados Unidos estaba en guerra en Vietnam. Y en ese momento, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Nuestra guerra estaba dividido, enojado, y había dudas sobre nuestra postura en el mundo y nuestro futuro. Pero aún entonces, en la vida pública, no sobre desesperación, sino optimismo. Estados Unidos y el mundo superaron ese momento. No fue fácil, ni simple, ni retrocesos difíciles, pero avanzamos para superar el riesgo de nuclear y llevamos la Guerra Fría a su fin. Israel y Egipto estuvieron en guerra, pero forjaron una paz histórica. Terminamos la guerra en Vietnam. En el último año en Hanoi me reuní con el liderazgo vietnamita. Elevamos nuestra colaboración al más alto nivel, que demuestra la capacidad del espíritu humano y la capacidad para reconciliación. Pero hoy, Estados Unidos y Vietnam somos aliados y amigos, y como prueba, incluso luego de los horrores de la guerra, había un camino hacia el futuro. Las cosas pueden mejorar. No debemos nunca olvidar eso. He visto eso en mi carrera. En los años 80 hablé contra el apartheid en Sudáfrica y luego vi cómo cayó ese régimen. En los años 90 trabajé contra los crímenes de guerra. En mi país redacté la guerra contra la violencia de mujeres, no solo para terminar esa violencia en Estados Unidos, sino en el mundo. Pero hay mucho más por hacer, en especial contra la violación y violencia sexual como armas de guerra y terror. Fuimos atacados el 11 de septiembre por Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Los llevamos a la justicia. Luego llegué a la presidencia en otro momento de crisis e incertidumbre. Creía que Estados Unidos debía mirar hacia el futuro. Había nuevos retos, nuevas amenazas, nuevas oportunidades. Estaban delante nuestro. Debíamos ponernos en la situación de ver las amenazas, de lidiar con los retos y aprovechar las oportunidades también. Debemos terminar el ámbito de guerra que comenzó el 11 de septiembre, como el presidente Obama. Él me pidió que terminara las operaciones en Irak y lo hicimos, por más duro que fuera. Cuando asumí el cargo como presidente de Afganistán, había reemplazado a Vietnam como la guerra más larga de Estados Unidos. Yo estaba decidido a terminarlo y lo hice. Fue una decisión difícil, pero la decisión correcta. 4 presidentes de Estados Unidos habían enfrentado esa decisión, pero yo estaba decidido a no dejarlo al quinto. Fue una decisión acompañada por tragedia. 13 soldados valientes de Estados Unidos perdieron su vida junto con cientos de afganos. Pienso en esas vidas perdidas cada día. Pienso en los 2.400 muertes estadounidenses durante esos años de guerra. 20.700 soldados estadounidenses heridos en acción. Pienso en su servicio, su sacrificio y su heroísmo. Sé que otros perdieron sus propios hombres y mujeres luchando a nuestro lado. Honramos su sacrificio también. Para enfrentar el futuro, también estaba decidido a fortalecer la alianza de nuestro país a un nivel nunca antes visto, y lo hicimos. Hicimos eso desde alianzas estratégicas, colaboraciones, y sé
Sé que muchos miran al mundo hoy y ven dificultades y reaccionan con desesperación, pero yo no. No lo haré. Como líderes no tenemos el lujo. Reconozco que hay retos en Ucrania, Gaza, a Sudán, guerra, hambre, terrorismo, brutalidad, desplazamiento de personas, crisis climática, la democracia en riesgo, promesa de inteligencia artificial y riesgos significativos. La lista sigue y sigue, pero quizás por todo lo que he visto y todo lo que hemos logrado juntos en las décadas, espero y sé que hay un camino hacia adelante. En 1990, el poeta Yeats describió el mundo, y lo cito, en donde las cosas se desmoronan. Hay que continuar. Algunos creen que esas palabras describen al mundo no solo en 1919, sino en 2024. Yo veo una distinción. En nuestro momento, el centro se ha mantenido. Las personas de cada región y cada espectro se han mantenido unidos, juntos, dado vuelta a la página durante la peor pandemia en un siglo, para asegurarnos de que COVID ya no controle nuestras vidas. Defendimos la Carta de las Naciones Unidas para asegurar también el futuro de Ucrania. Mi gobierno hizo la mayor inversión en energía limpia en la historia. Siempre habrá elementos que nos dividan: agresión, extremismo, caos, un deseo de alejarnos del mundo y hacer las cosas solos. Nuestra tarea es asegurarnos de que las fuerzas que nos mantienen unidos son más fuertes que aquellos que nos separan. Que los principios de colaboración y alianza que vienen aquí cada año pueden enfrentar los retos, que el centro se mantenga. Mis colegas líderes, creo que estamos en un punto también de inflexión en la historia mundial. Las elecciones y decisiones que tomemos hoy determinarán nuestro futuro para las décadas que vengan. Estamos delante de los principios que están con nosotros. Enfrentamos la agresión. Terminaremos los conflictos que nos erosionan hoy. Enfrentaremos los conflictos mundiales como cambio climático, hambre, enfermedad. Planearemos hoy para las oportunidades, para los riesgos de nuevas tecnologías. Hablaré hoy de cada una de estas decisiones y las acciones que, en mi opinión, debemos tomar. Para comenzar, cada uno de estos organismos hizo un compromiso a la Carta de las Naciones Unidas para enfrentar a la agresión. Cuando Rusia invadió Ucrania, pudimos estar a un costado y simplemente quejarnos. La vicepresidenta Harris y yo decidimos que era un ataque a cada elemento que representaba esta institución. Así que, por indicación mía, mi gobierno dio gran asistencia humanitaria y financiera. 50 naciones también dieron un paso al frente, pero principalmente el pueblo ucraniano dio un paso al frente. Le pedí a la gente de esta sala también los ayudara. La realidad es que la guerra de Putin ha fallado en su objetivo principal. Buscó destruir a Ucrania, pero Ucrania sigue estando libre. Buscó delimitar a la OTAN, pero la OTAN está más fuerte, más grande y más unida que antes, con 2 nuevos miembros, Finlandia y Suecia. Pero no podemos ceder. El mundo tiene otra elección para tomar. Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a que Ucrania gane esta guerra y preserve su libertad, o nos alejaremos de la agresión para que continúe y una nación sea destruida. Yo sé mi respuesta. No podemos debilitarnos, no podemos mirar a otro lado y no cederemos en nuestro apoyo a Ucrania, no hasta que Ucrania logre una paz duradera. También necesitamos sostener y mantener nuestros principios mientras buscamos
de manejar responsablemente nuestra competencia con China para que no llegue a un conflicto. Estamos juntos y dispuestos a colaborar en los retos para el bien de nuestro pueblo, de toda la gente en todos lados. Continuar la colaboración con China para detener la distribución de narcóticos letales que dañan a mucha gente en mi país y en el mundo. En cuanto a los temas de convicción, Estados Unidos no cede para enfrentar para competencia económica en el mar del sur de China y en el estrecho de Taiwán, su protección, e invertir en nuevas tecnologías para que no puedan ser usados contra nosotros y ninguno de nuestros aliados. Y al mismo tiempo, seguiremos fortaleciendo nuestras alianzas en el Indo-Pacífico. Estas alianzas no están en contra de ninguna nación. Son elementos para formar un Indo-Pacífico pacífico. También son un elemento de paz y estabilidad en el Medio Oriente. El mundo no debe ceder ante los horrores del 11 de septiembre. Debemos asegurarnos de que ningún ataque similar vuelva a ocurrir. 1.200 personas fueron asesinados en sus casas en ataques terribles. 150 inocentes tomados como rehenes. Estuve de duelo con esos. Esos están pasando por un momento terrible. Civiles inocentes en Gaza también han pasado por un momento terrible. Miles y miles de personas, incluyendo trabajadores de ayuda. Demasiadas familias desplazadas, enfrentando una situación terrible. No pidieron esta guerra que jamás comenzó. Logré un cese de fuego con Qatar que fue apoyado por el Consejo de Seguridad. Ahora es el momento de que las partes finalicen los términos, traigan de vuelta a los rehenes y obtengan una seguridad para Gaza. Terminen el sufrimiento en Gaza y terminen esta guerra. El 7 de octubre, desde el 7 de octubre, también estamos decididos a evitar una guerra más grande que abarque toda la región. Hezbollah, no provocado, se unió al ataque lanzando cohetes a Israel. Casi un año después, demasiadas personas en la frontera de Israel y Líbano están desplazados. La guerra mayor y más amplia no es del interés de nadie. Y una solución diplomática aún es posible. Es el único camino para una seguridad duradera, para permitir que las personas de ambos países regresen a sus casas. Y en eso estamos trabajando por lograr. Mientras miramos hacia adelante, también debemos abordar el aumento de violencia contra palestinos inocentes en Cisjordania y establecer condiciones para un futuro mejor, incluyendo una solución de dos estados en que el mundo, Israel, goce de seguridad y relaciones normales, que tengan dignidad y estabilidad y seguridad en un estado propio. El progreso hacia la paz nos pondrá en una mejor situación contra la amenaza continua de Irán, que le da ayuda a sus representantes de terrorismo. Y debemos asegurarnos de que Irán nunca obtenga un arma nuclear. Gaza no es el único conflicto que merece nuestra indignación. En Sudán, una guerra civil sangrienta creó una de las peores crisis humanitarias. 8 millones al borde de la hambruna. Cientos de miles ya están allí. Las autoridades en otros lugares. Estados Unidos ha liderado al mundo dando ayuda humanitaria a Sudán. Y sin aliados debemos silenciar las armas y evitar una hambruna aún más grande. Hay que detener
a los generales: dejen de destruir a su país, dejen de detener y bloquear la ayuda al pueblo de Sudán, terminen esta guerra ahora.